la grabación para que quede para constancia para ustedes. Bien, entonces arrancamos hoy día con otro de nuestros encuentros de la materia de la asignatura de Inteligencia Artificial en Sistemas Embebidos. Estuve revisando, voy a pausar para esta parte, no. Todo el contenido, el anterior encuentro tuvimos ese pequeño examen, esa pequeña investigación, como podamos llamarla. He visto que, como les decía, hay respuestas muy interesantes. Vamos a ir haciendo comentarios a lo largo de estos próximos encuentros también, aprovechando toda esa información que ustedes han compartido. Por otro lado, bien, estuve viendo el tema de los conceptos, conocimientos para poder tener idea y realizar la implementación de un sistema de inteligencia artificial, un sistema embebido. Y bueno, vamos a necesitar, digamos, trabajar más algunos elementos para poder llegar a hacerlo, ¿ya? Entonces, el, el antepenúltimo encuentro estábamos viendo, bueno, estábamos en un proceso de repasar conceptos de redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos. Quería empezar hoy día con un trabajo ya de investigación que está orientado en realidad a lo que es inteligencia artificial, ya. Yo sé que ustedes están ya en un semestre avanzado, me parece que noveno semestre es la materia, por lo tanto ya están pensando en lo que son sus proyectos de grado. Y bien, me gustaría compartirles parte de este documento que tengo aquí para mostrarles. Es un proyecto de inicialmente era pura inteligencia artificial debido a las observaciones y a que normalmente relacionamos la investigación en la área de la algoritmia como desarrollo netamente. Bueno, se ha cambiado un poco el contenido del proyecto para enfocarlo a una taxonomía de seguridad. Entonces, el proyecto terminó convirtiéndose, se lo voy a mostrar aquí con el objetivo general, en diseñar una taxonomía de eventos de seguridad que permita organizar, estructurar y mejorar el tiempo en la toma de decisiones de eventos de seguridad de una vivienda. Uno de los objetivos específicos de este trabajo es poder llegar a que esta taxonomía que se va a proponer, que se está proponiendo, sirva también para poder implementar algoritmos de seguridad domiciliaria. Pero la idea es que estén trabajados en la taxonomía propuesta. La investigación tomó un rumbo bastante interesante. Les voy a compartir de cómo surgió. Había la duda de un grupo de estudiantes, y uno de ellos fue el que ya tomó el proyecto, en el cual hablaban de cómo estaba el tema de la seguridad en Santa Cruz, porque el proyecto es de acá. Y empezaron a hacer investigaciones y uno de ellos dijo, bueno, yo voy a ir a donde puedo obtener más información, al menos se supone que debe haber un registro de eventos de este tipo, y se fue a la FELCS acá en el departamento y nos brindaron una matriz de registro donde ellos hacían como su base de datos de los eventos de seguridad que se suscitaban en las diferentes provincias. Se empezó a analizar la matriz y bueno, increíblemente Andrés Ibáñez, a la cual pertenecemos específicamente la ciudad de Santa Cruz, tiene casos registrados para ese año, les hablo del año 2019, 11.915 casos. De todos esos casos de eventos de delincuencia, 4.864 eran en domicilios de la ciudad. Entonces era un índice sumamente alto comparado con las demás provincias de Santa Cruz. Entonces fue un dato muy interesante que llevó a proponer a ver cómo se manejaba. Entonces ya en la entrevista el comandante de ese entonces nos dice, bueno, nosotros recibimos la llamada,
y la atendemos y luego registramos el caso. Para registrar el caso es en función de lo que nos cuenta el oficial, si fue un tema de agresión, un tema de robo. Y aparte de eso, cuando se llega a tener heridos, entonces directamente se pone como ataque. Se fue trabajando, analizando la información que se tenía y se dijo, bueno, a ver, entonces no había, digamos, una línea de cómo tomar las decisiones para los eventos. Es decir, que según sucedían, simplemente el policía que iba decía, bueno, ha pasado esto, y en función al último resultado era que se hacía registro en la planilla. También nos comentaron de que hubieron sucesos en los cuales la policía fue a atender, tuvieron 2, 3 llamadas a la vez, fue a atender a uno de los casos que pensaron que podía ser el caso más grave y sin embargo resultó que otro de los casos fue el que terminó con lesiones o inclusive con muertes. Y por eso se fue agrupando la información y se dijo, bueno, si queremos hacer algoritmos que puedan tomar decisiones para poder trabajar en lo que es el tema de la toma de decisiones de seguridad, se tendría que trabajar en todos los elementos de seguridad y poder categorizarlos, ¿no? Hacer una organización que básicamente es la definición de una taxonomía. Aquí entonces tomó en cuenta los elementos que iban relacionados específicamente con seguridad del hogar. Y ahí se tuvo, ¿no? Del hogar puede tener en cuenta el evento de seguridad a las personas o cosas con personas que van uniéndose en este tercer nivel. En el caso de las personas, puede ser sin lesiones o con lesiones. Las cosas pueden ser con la asociación delictuosa. Entonces tendríamos violencia, homicidio, asesinatos, uso indebido de influencias, allanamiento de domicilios, apropiación de bienes ajenos. En esto podría haber el tema de las estafas, hurtos, los robos, que habían sido elementos diferentes, uno implica a las personas y el otro no. Luego tendríamos el caso del avasallamiento, se tenía el uso de armas, las amenazas, violencia familiar y de ahí surgían las lesiones graves, leves, robo agravado, privaciones de libertad y usura agravada. Entonces, en función a todo esto fue generando una taxonomía y que esto fue gracias a que propuso también un algoritmo. O sea, para poder generar la taxonomía tenía que saber qué iba a necesitar el algoritmo. ¿Ya? Yo les había mostrado un trabajo de investigación ya en una anterior oportunidad y él toma esa investigación y dice, este es el árbol propuesto para la toma de decisiones, vamos a tomar la vivienda, vamos a tomar 6 personas, si hay relación con armas o solamente eventos con cosas, es decir, entraban a robar o tuvo que verse implicadas las personas. En el caso de personas ya se ve con lesión, sin lesión o tema de secuestro. En el caso de armas se ve como el allanamiento. Y en cosas tenemos el daño, el robo y sin daño. Entonces tendríamos el hurto, avasallamiento, apropiación, robo agravado, violencia, asesinato, privación de libertad, estafa y usura agravada. Y eso permite tomar mejores decisiones. Entonces, la idea es que esta malla pueda ser primero probada por la policía, por la UCC, se va a llevar, y posteriormente se puedan realizar algoritmos. Pero él dice, bueno, a ver, nosotros necesitamos un algoritmo para poder realizar la caracterización de los requerimientos para poder tener la taxonomía definida. Por lo tanto, él dice, bueno, voy a hacer un modelo y lo que agarra es, a ver, por acá debería estar, aquí. Bueno, vamos a hacer un sistema que permita mejorar la seguridad y vamos a realizarlo con una relación hacia el entorno. Entonces dice, bueno, la lectura y estructura de datos se va a relacionar con el entorno. Vamos a tener también a la persona y vamos a tener aparte un modelo como un sistema de gestión del hogar. Entonces, como no había mucha posibilidad de embeber una IA, porque él quería utilizar inteligencia artificial en los dispositivos que normalmente utilizamos para seguridad, dice, ¿qué tal si generamos como una API para poder comunicar
todos los elementos externos y vincularlos con nuestro sistema. Y el medio de comunicación va a ser una base de datos que va a contener la información del entorno. Y solamente nos interesan dos estados de los dispositivos, o encendido o apagado. Por ejemplo, un foco puede estar encendido o apagado, una radio puede estar encendida o apagada, una puerta puede estar abierta o cerrada. Y bajo esa lógica, dice, bueno, esa información podemos meterla a un sistema que gestione. También las cámaras de seguridad que ya vienen preparadas para poder hacer el análisis tienen, ¿no? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Un sensor de huellas digitales tiene la aprobación o no aprobación de una persona, de un individuo. Entonces, por lo tanto, todo se puede centrar en un estado de encendido o apagado. Después de eso, propone diferentes niveles donde la persona puede primero castigar al sistema. Vamos a tener un análisis de estado, vamos a tener una traducción y almacenamiento de los datos para tener datos legibles. Y bueno, lo que quiero mostrarles es que dentro de ese modelo de análisis se propone justamente el uso y aplicación de lo que es inteligencia artificial bajo, a ver, me pasé. Bueno, creo que este documento no tiene el diagrama. Bien, acá están sí los detalles. Tiene un módulo que va a manejar redes artificiales, que va a reconocer patrones para poder tener toda la información. Va a usar algoritmos genéticos para optimizar y va a utilizar lógica difusa para poder tomar una decisión de la respuesta, que es básicamente el mismo modelo que les había mostrado antes, por el cual empezamos a recordar conceptos de redes neuronales, algoritmos genéticos y lógica difusa. Entonces, si quieren que les pase este trabajo, lo voy a subir también a la carpeta. He pedido autorización al autor para que puedan tener otro modelo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Bien, entonces hoy día vamos a seguir con eso. Hemos estado viendo las redes neuronales artificiales. Vamos a recordar rápidamente esto para poder seguir viendo. Entonces habíamos visto en las redes neuronales que tenemos ciertas características. A ver, permítanme, aquí tengo esta. Aquí estaba buscando algunas imágenes. Habíamos hablado, recordando un poco de lo que es la dendrita, que es la neurona, ¿no? Perdón, la neurona que tiene las dendritas, tiene el axón y, bueno, lo que hace es recoger la información desde este lado y luego lo comparte con las neuronas que están a su lado, generando caminos. Esos caminos, que en realidad son estimulaciones, aquí podemos verlo a través de una resonancia, de un mapa 3D, de una red neuronal del cerebro, y podemos ver, ¿no?, que se activan y se desactivan. Estos son diferentes procesos y eso es lo que hemos copiado, intentado copiar para llevarlo a lo que es el modelo que nosotros tenemos y que utilizamos en la actualidad, que es la neurona a través del perceptrón. Cuando hablamos de perceptrón, entonces también tenemos que hablar de lo que vendría a ser la entrada de los datos y un peso asociado. Luego tenemos la función de activación y la respuesta. Habíamos dicho también que esto es muy parecido a lo que es una función dentro de código. No sé si recuerdan que agarramos en C++, creamos un pequeño programita. Me parece que el ejemplo fue para leer un dato entero. Y luego agarramos ese entero, esa función, y pusimos un mensaje al usuario.
favor, introducir un número entero positivo. Luego hacíamos la lectura. Como hablamos de leer, necesitamos almacenar. Y luego regresábamos ese valor. Habíamos hecho sin lo que era la validación de que es realmente un entero positivo. Y simplemente para leer el valor, nosotros, para llamar a la función, llamamos a través de su nombre. Y como no tiene datos de entrada, básicamente es eso y podemos, por ejemplo, simplemente mostrar la información que está contenida. Listo. Si ejecutamos esto, nos pide un valor entero positivo, por ejemplo, el 8 y el valor es 8. Ahora, ¿cuánto se parece esto a lo que es la neurona? Tenemos una función. Esta función tiene una salida caracterizada por, en este caso, el tipo de dato que va a salir. Aquí nosotros tenemos en realidad un resultado, un intervalo en el perceptrón que está en función, valga la redundancia, de la función. Tiene un nombre que la identifica, la neurona no tiene un nombre, pero sí va a tener una posición dentro de esa estructura y tiene datos de entrada. En este caso, esta función, el dato de entrada lo coge directamente desde el usuario. Entonces, por eso no tiene aquí definidos los datos. Pero vemos que se parece muchísimo a lo que son las funciones de programación, ya sea C, C++, Java. Inclusive si nosotros queremos buscar una función en Python, vamos a ver que básicamente la estructura es la misma. Porque ¿qué pasa con Python? Python, la salida del dato directamente la puede interpretar. Está hecho de esa manera, es un lenguaje débilmente tipificado. Entonces definimos una función, en este caso suma, que tiene el nombre que la va a caracterizar y los argumentos. Por lo tanto, cumple con tener una salida y varios datos de entrada. Es lo mismo que pasa con el perceptrón, donde nosotros tenemos entonces esa función de activación, tenemos varios datos de entrada y una sola salida. Ahora tenemos un peso asociado. Ese peso asociado habíamos dicho que lo generamos de manera aleatoria, pero ese peso nos sirve para entrenar a la red neuronal. Por ejemplo, nosotros podemos generar la primera iteración con pesos aleatorios y después hacer que vayan modificándose en función al entrenamiento, a los resultados. Si el resultado es malo, entonces va a cambiar el peso. Si el resultado es bueno, vamos a ver si se acerca o se aleja del resultado en la etapa de entrenamiento. Gracias a eso es que podemos ver que tenemos redes neuronales que van a ser entrenadas y otras que van a intentar ir aprendiendo de la experiencia y sin un entrenamiento previo. Toda esa organización, todos estos elementos también nos llevan a ver varias metaheurísticas. Metaheurísticas. Que en realidad una metaheurística es un método heurístico, valga la redundancia, como podemos ver, para resolver problemas, ¿ya? Trabaja sobre parámetros y lo que intenta hacer es una búsqueda básicamente de patrones. Tenemos muchos métodos heurísticos, entre ellos justamente tenemos lo que son las redes neuronales, los algoritmos genéticos y también otros como puede ser el camino de la hormiga, el Monte Everest, que ya habíamos tratado. Ahora, otra característica de las redes neuronales que estábamos viendo es que ellas pueden aprender, es decir, se pueden ir mejorando. Las redes neuronales son capaces de ir aprendiendo, mejorando sus respuestas y analizar información. ¿Por qué? Porque al tener esta estructura, ya los perceptrones ya van a poder aprender. Pero cuando nosotros unimos muchos perceptrones formando, como aquí, una red multicapa,
tenemos una o varias capas ocultas, una capa de salida y una capa de entrada. Entonces rompemos la linealidad del problema para poder analizar problemas más complejos. Vamos a ver acá. Entrenar un perceptrón para la compuerta O. No lo veo el que me gustó. Entonces nosotros podemos entrenar estas redes neuronales a través de la modificación o manipulación de su peso. Hay una función de activación, tenemos los datos de entrada y tenemos los pesos. Entonces podemos hacer que estos pesos puedan ser manipulados. Un caso especial y muy interesante que es muy utilizado son las redes de Copperfield. Que habíamos visto, pero había un poco de, digamos, curiosidad por algunos conceptos. Entonces, las redes de Copperfield habíamos dicho que son redes que nos permiten en realidad poder hacer análisis de patrones. Las redes de Copperfield tienen, al igual que las otras redes, usa perceptrones, pero estos perceptrones siempre están ubicados en una red multicapa. De modo que la linealidad del problema siempre rota. Cada neurona va a poder compartir su información con todas las demás, haciendo que la información se traslade y se pueda romper como ocurre en nuestro cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos un video, le voy a cortar el audio, se los voy a pasar, se los estoy subiendo a la carpeta. Y aquí podemos ver, ¿no?, la relación entre las neuronas activas y las neuronas desactivas, es decir, que tienen su función de activación y unas se encienden, por así decirlo, y otras no, dependiendo también de la tensión que llega. Y ellas en su conjunto lo que hacen es almacenar los recuerdos, las ideas, ¿no? Hablamos de la sinapsis y todo ello se une, se hace una sola estructura, aquí está justamente, y van funcionando. Toda esa dinámica en cada momento, en cada intervalo de tiempo, va almacenando información. Sabemos que no toda la información se almacena de manera inmediata, pero sí de que nosotros tenemos un proceso para poder, digamos, con el término filtrar la información que vamos a memorizar en la memoria a largo plazo o mantener en la memoria a corto plazo y luego de cierto tiempo olvidar, ¿no? Entonces va a encender, van a apagar en función al estímulo que exista y también ese estímulo va a hacer que el conjunto de ellas, como muestra aquí, representen las imágenes, pensamientos, ideas, principios. Inclusive se dice de que el tema de los valores también se encuentra no en la química del cerebro precisamente, pero sí en el campo electromagnético que genera. Hay investigaciones que dicen que el cerebro no funciona en 2 ni en 3 dimensiones, sino por lo menos en 5 o hasta en 9 dimensiones para poder hacer lo que hace de manera tan maravillosa. Ahora, se decía, ¿no?, que el tamaño muchas veces importaba, pero no es tampoco lo correcto, porque podemos ver, por ejemplo, cuervos que tienen muchas capacidades. Por ejemplo, en Japón, tal vez han visto alguna vez el video, hay cuervos que han aprendido a agarrar las nueces o las semillas con cáscara dura que les dan y lanzarlas a mitad de una avenida para que las movilidades las pisen. Inclusive, no inmediatamente van a querer comerlas, sino que esperan a que cambie el semáforo y se ponga en rojo para los vehículos, de manera que de manera segura puedan ellos ir y recoger su alimento. Y pues el cerebro de esta ave es pequeño, pero tiene una gran capacidad. Dicen que se asemeja a la capacidad del chimpancé, y el chimpancé pues tiene un cerebro bastante más grande, más desarrollado aparentemente, pero
Esas son las cuestiones que hay. Entonces, esto también nos lleva a pensar que las redes neuronales artificiales no siempre dependen de su tamaño. Por el momento no tenemos una ecuación que nos diga, bueno, para poder hacer esta tarea en específico necesitamos tantas neuronas, tantas capas, etcétera. Todavía no hay un modelo así de preciso. Unos dicen también, hay varios autores que apoyan a uno u otro elemento en el cual dicen, cuanto más neuronas mejor. Pero si tenemos mucha información para procesar, entonces pues vamos a tener un problema. Por ejemplo, si nosotros agarramos una imagen, vamos a poner así, de imagen 800 por 600 que ya les había mostrado, entonces las imágenes nosotros las vemos de esa manera, como cuadrículas. Entonces, para meter a un programa de inteligencia artificial de reconocimiento, cada cuadrado que representa un píxel, debemos nosotros de alguna manera meterlo a nuestro programa. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, justamente aquí hay un ejemplo. Nosotros tenemos que meter toda esa información. ¿Cuánto sería 600 por 800? Si agarramos la calculadora, estamos hablando de 600 por 800 elementos, son 480.000 datos de entrada, 480.000 píxeles. 480.000 por cada peso que hay que operar. Y esto podríamos, por ejemplo, pensar en una base de datos. Perfecto, una base de datos con 480.000 registros solamente para la primera imagen, la primera neurona, primera red para poder entender. Ahora, pensemos en que esta capa de entrada se va a mezclar en una capa oculta y cada una de estas neuronas se va a unir con por lo menos todas las otras neuronas. Hablamos de 480.000 por 480.000, lo que quiere decir 230.400.000 conexiones. Fíjense cómo los valores van creciendo. En un reconocimiento de fuerza bruta no necesitamos tanta información. Bien, ¿qué más podemos decir de las redes neuronales en resumen? Las redes neuronales tienen su función de activación. A ver, aquí vamos a abrir una nueva ventana. Función de activación en redes neuronales artificiales. Entonces, la función de activación es una función que me permite establecer rangos de pertenencia para generar, por ejemplo, la pertenencia absoluta o la pertenencia parcial de un elemento, para ver cuánta tensión se puede generar en esa neurona y nosotros transformarla a un valor decimal numérico. Por ejemplo, si yo hablo de la compuerta NOT, tengo en realidad la necesidad de tener una función que tenga dos posibles estados, o 0 o 1, porque simplemente nos interesa ese intercambio. Entonces puedo decir o pertenece al valor 1 o pertenece al valor 0 y puedo generar una función de activación de ese tipo. Si por ejemplo yo necesito una función que vaya generando intervalos para, por ejemplo, comprender una señal luminosa en una imagen, entonces tendré que buscar tal vez una función de tipo lineal o tal vez signoidal, ¿no? Entonces eso va a variar. La función de activación nos permite entonces generar un intervalo de valores para definir la pertenencia, la activación de esa neurona, la activación total, parcial, dependiendo del problema que estamos intentando resolver. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? Bien. Vamos a continuar entonces con los algoritmos genéticos. Lo único que lo vamos a hacer un poco más detallado. ¿De acuerdo? Permítanme, voy a trasladar
Entonces, vamos a hablar de los algoritmos genéticos. Pero antes de eso, vamos a hablar de la ley de Mendel. ¿Ustedes han leído, han escuchado sobre la ley de Mendel? Por mi parte, no, Inge. No. Perfecto. La ley de Mendel es una ley que se analizó para ver lo que son en realidad las herencias. Este era un sacerdote que estaba trabajando con genética y empezó a ver en su huerto el tema de lo que eran las arvejas. Y empezó a hacer análisis estadísticas en su propia huerta, viendo cómo al combinarlas en una planta podían tener ciertas características. Y esta persona, digamos, logró definir algunas características, algunos elementos para las combinaciones. Entonces, básicamente, aquí lo que es la ley de Mendel es un conjunto básico, muy básico, pero muy, digamos, específico, que da mucho, perdón, se aproxima mucho a la realidad sobre la transmisión de la herencia genética, ¿ya? De las características de los organismos que son padres, los progenitores, hacia su descendencia. ¿Ya? Entonces constituyen un fundamento de la genética. Por ejemplo, el caso de nosotros heredar color de cabello, altura, rasgos de los ojos, algunas enfermedades. Por ejemplo, en mi caso, tengo el problema de lo que es el corazón, tengo hipertensión arterial y no había aparentemente nada que me pudiese producir la hipertensión arterial. Pero en el caso de mi papá tenía hipertensión arterial, mis abuelos, los papás de mi papá, ambos tenían hipertensión arterial, entonces dijeron los médicos, bueno, es un rasgo genético y me dieron el tratamiento y ya llevo como 30 años, casi, no, casi 28 años tomando medicación. Entonces, él estipula un poco estas reglas y establece ciertos fundamentos, ¿ya? Son como las bases, digamos, para poder hablar de la genética. Por ejemplo, si nosotros, hablando de un huerto, perdón, de un corral, tenemos un gallo que tiene ciertas características, como por decir, un gallo que tiene plumas negras, y tenemos una gallina que tiene plumas blancas, los hijos tendrán un 50% de posibilidad de heredar una u otra característica. Pero también uno de ellos tendrá un 25% de probabilidad de heredar ambas características. Por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene sus gallinas, resultó que de la combinación de una gallina que era prácticamente blanca con un gallo que tenía plumas medio blancas y negras, salieron tres gallinas de 31 que tienen como chispas en las plumas. Son negras con chispas blancas. Algo muy interesante. Entonces, las leyes de Mendel hablan de esta genética. Por ejemplo, acá tenemos un genotipo dominante, una flor roja, y uno que es más recesivo, que es una flor morada. Entonces, va a tener preferencia el elemento rojo. Pero en la genética ya, si hay varios hijos, varios, digamos, descendientes, va a pasar de que si son cuatro, el 25% ya tiene una probabilidad, pero esto se va a ver más en la segunda generación. Es decir, que se pueden saltar una generación y llevar las características hacia una siguiente. Otra ley de Mendel, que es el de la segregación, que habla de que cada versión de un gen, ¿sí? Para dada una característica se separa o se segrega en las células sexuales del individuo. De esta forma, los aleolos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos, la posibilidad de heredar. Estos elementos, aunque no parezcan, nos van a servir en los algoritmos genéticos dentro de lo que en colegio sí. Perdón, Sara, recién he leído el mensaje. Han visto entonces la ley de Mendel en el colegio. Me imagino que si fue en colegio fue bastante básico.
Bien, sí, solo un poco en biología. Perfecto, gracias, Sara. Una tercera ley de Mendel que habla del principio de transmisión independiente, ya que establece rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Mendel obtuvo esta información al estudiar la herencia de dos características de los guisantes, el color y la textura. Y ahí nosotros vamos a tomar en cuenta, fíjense, que a pesar de los genotipos podemos tener una herencia en futuras generaciones. Habla de los colores de las flores y lo que puede ser el liso, el guisante liso, que si no me equivoco, no es en esta imagen, era en la otra que les mostré, que se veía el guisante rugoso y el guisante liso. Aquí. Ahora, nosotros conocemos, no sé si, yo me imagino que todos conocemos lo que pasó en Chernobyl sobre el desastre nuclear que hubo, el tema del cáncer. También conocemos sobre las bombas en Hiroshima eh, Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Donde cayeron, se detonaron bombas nucleares y el resultado de ello fue un tema de, primero, el tema del cáncer, segundo, algunos tipos de deformaciones que van apareciendo. Les había comentado el caso de un barrio en el cual yo vivía y acá habían muchos casos de personas con síndrome de Down, perdón, y estuvimos analizando por qué podía ser y encontramos que la mayoría de las personas que vivían en ese lugar, que fue hecho para personas que trabajaban en un ingenio azucarero, se fueron a vivir en esa zona. Entonces queríamos investigar si eh, podía influir en algo, algunos de los químicos, algo del proceso que destruía algunos genes y permitía de que se dieran tantos casos. También les comenté de la niña ahí en Sucre que tenía 6 dedos, ¿no? Entonces, son características que pueden surgir mutaciones de los genes por algún elemento externo. En el caso de Chernobyl, de Hiroshima, de Nagasaki, fue un detonante en base a radioactividad que muy fácilmente puede deteriorar o mutar los genes y las células. De ahí el cáncer y bueno, todo este tipo de elementos. Resulta que todo este concepto hermoso genético que tenemos con la temática de la naturaleza se puede trasladar a las ciencias de la computación para poder hacer una optimización de elementos. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon la primera antena creada o diseñada por una computadora. Vamos a ver si sigue por ahí. Aquí está. Perfecto. La noticia ya es bastante antigua, fíjense, es del año 2006, en que indica, lo voy a ampliar un poco para que lo puedan ver mejor. Ordenadores colectivos diseñan antenas espaciales para la NASA. Este modelo de antenas se está utilizando actualmente en la NASA para poder tener comunicaciones más precisas. Entonces se hizo un algoritmo para optimizar la señal. La idea era mejorar la señal, era el factor de optimización del proyecto, que la antena pueda enviar señales a mayor distancia. Y el resultado fue esta pequeña antena con esta forma de cuernos de ciervo que generó el mejor resultado. La pusieron a prueba primero en microsatélites y luego también en la Estación Espacial Internacional. Y resulta que dieron muy buen resultado. Y esto es gracias a ciertos elementos como son la ingeniería genética dentro del proceso de optimización de elementos. Entonces, el principal
punto fuerte o el elemento principal para ingeniería genética es la optimización. Como vemos, es la manipulación y modificación de los genes de un organismo alterado, eliminado e insertando material genético en su genoma por medio de diferentes tecnologías de edición genética. Y aquí vamos a analizar un poco las características de todos los individuos y cómo podemos generar esa optimización. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿para qué sirve? Para optimizar. Su fuerte de la ingeniería genética es la optimización. Cuando hablamos, por ejemplo, de un elemento de una antena, es fácil generar una función de optimización. ¿Por qué? Porque sabemos que el elemento que queremos optimizar es la señal. Entonces, cuanto más alta sea la señal, es más óptimo. Y por lo tanto, podemos hacer que los genes tiendan a esa optimización y hacer una comparación. Si esta nueva generación, si estos individuos son mejores que estos porque tienen más señal, entonces esta generación es la mejor, es el individuo óptimo. Lo que antes se conocía como la ley del más fuerte. El que era más fuerte predominaba en la selva. Ahora, esta ingeniería genética que básicamente nos habla para lo que es la optimización, nos permite manipular elementos como sucede en la naturaleza. Y para ello, nosotros el primer paso que debemos hacer, vamos a poner aquí algoritmo genético. Perfecto. Vamos a abrir esta página. Esta y esta que estaba abierta. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un algoritmo genético? Esta es una cosa muy interesante, muy bonita. ¿Por qué? Porque nos permite jugar acá con el diseño y un poco con la programación para optimizar nuestros individuos. Por ejemplo, nosotros queremos crear un genoma, queremos crear un individuo. Lo que tenemos que hacer es ver qué elementos necesitamos para poder asociarlos con lo que va a ser nuestro gen. Entonces, el individuo tiene sus características y cada individuo puede tener n genes. Pero hablemos, por ejemplo, listo, voy a hacer una cosa. Listo. Básicamente esto es un valor binario, ¿no es cierto? Porque tenemos 8 espacios. Es decir, aquí tenemos un byte de información. Un byte es equivalente a 8 bits, del 0 al 7. Perfecto. Aquí vamos a poner los espacios en los cuales podríamos introducir información. ¿Qué información pueden tener? Cada posición puede tener un 0 o un 1 para guardar las características. Entonces nosotros podemos decir que aquí tenemos un individuo. Que estos son sus genes. Cada uno de los elementos, bueno, estamos hablando del cromosoma, y cada uno de los elementos puede tener una característica. Entonces, permítanme, cromosomas. Aquí tenemos, ¿no? Que es el cromosoma. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas que están formadas por el ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética del ser vivo. Entonces el cromosoma guarda toda esa información genética. Vamos a ver qué es un gen. Entonces, así. El gen es una unidad de información en, bueno, el ácido
se me lengua la traba, perdón, desoxirribonucleico, que codifica un producto genético, ¿sí? Ya sean las proteínas o el famoso ARN que ha estado de moda por el COVID. Entonces, podemos decir que es la unidad molecular de la herencia genética. ¿Por qué? Porque almacena la información genética. Perfecto, eso es un gen. Vamos a definir lo que es un individuo. Un individuo es cualquier persona, animal o cosa, y en este caso hablamos de cualquier dato también se convierte en un individuo que contiene ciertas características. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya podemos entrar en este aspecto. Aquí tenemos un genotipo, tenemos el individuo X1 que tiene su genética y bueno, el fitness es la función de optimización que tiene para ver qué es lo que va a pasar. Enseguida vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen, ¿ya? Primero vamos entendiendo los elementos que van apareciendo. Entonces, el individuo tiene sus genes, que es el que nosotros hemos propuesto aquí. Tenemos un individuo que ocupa un byte de espacio y tiene, por lo tanto, 8 posibles datos genéticos para almacenar, para poder optimizarse. Bien, ahora, ¿qué cosas pueden suceder en un algoritmo genético? Tenemos en realidad dos elementos esenciales, dos conceptos esenciales para todo este proceso. Por un lado, tenemos lo que es el proceso de cruce, donde interactúan las leyes de Mendel. El cruzamiento en relación con la genética y la genómica se refiere al intercambio de ¿qué? De ADN entre pares de cromosomas homólogos, una de cada progenitor, que ocurren durante el desarrollo de los óvulos y los espermatozoides. Este concepto lo que hacemos es llevarlo a lo que es la computación y decimos, bueno, el cruce va a ser la combinación de dos individuos con sus características a través de una operación lógica o un comportamiento lógico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos como base este individuo, yo voy a crear un individuo 1 y un individuo 2. Este va a ser X1 y este va a ser X2. Es lo mismo que ocurre en la genética de las personas, en la genética de los animales, donde en el tema de las arvejas, ¿no?, que estábamos viendo, donde las características están almacenadas en esos genes y las vamos a combinar. Entonces aquí nosotros tenemos información de ambos. Vamos a dar valores. Por ejemplo, voy a llenarlo de unos al primero y voy a llenarlo de ceros al segundo elemento. Imaginemos que nos dio esa característica. Si yo siempre utilizase el cruce genético nada más, ¿qué tendríamos cuando estos dos se convierten en progenitores? Un tercer elemento, un tercer individuo que tiene básicamente las mismas condiciones o posibilidades, se va a combinar. ¿Qué pasa con el operador AND? 1 y 0, 0. 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 En la naturaleza ocurría lo mismo. No había cómo realmente asegurarse. O sea, en la naturaleza son muchos más genes, mucho más complicados, pero también hay un problema de una degeneración. Por lo tanto, la naturaleza interactúa y también están los elementos externos. Si nosotros seguimos con la operación I, va a ser el mismo resultado. Esto es X3, vamos a ponerle a través de un A. ¿Qué pasa si ese cuarto elemento yo lo genero a través de una compuerta OR? Siempre la combinación va a ser igual, ¿no? 1, 0 va a ser 1 y va a ser el padre. Por lo tanto, no siempre es óptimo utilizar solamente estas compuertas. Podemos hacer que la combinación genética a veces pueda cambiarse de operador dentro de lo que es la teoría de algoritmos genéticos para ciencias de la computación. Pero también hay otro elemento muy importante, que son los elementos adicionales, que es la mutación.
Es decir, aquí empezamos a hablar de lo que es Chernobyl y donde estaba, nada, ya lo quité. Chernobyl o Hiroshima y Nagasaki. Que ocurre un elemento externo, ajeno a la genética y va a cambiar esa información. Y por ejemplo, agarramos a este individuo 4 mutado, lo vamos a mutar, X4 mutado, y podemos simplemente, por ejemplo, hacer un cambio en uno solo de sus elementos. Podemos agarrar y decir, bueno, la mutación va a ser la generación de valores con la compuerta NOT y vamos a cambiar solamente dos valores, el primero y el último, el más liviano y el más pesado. En ese momento, gracias a la mutación, tenemos una nueva característica y hemos creado un individuo que no se va a parecer a los demás. No es totalmente diferente, pero tiene algo diferente que lo hace especial. En la teoría genética, estamos hablando de la posibilidad de tener un individuo más óptimo. En ciencias de la computación, hemos generado un individuo que tiene las características, las posibilidades para ser más óptimo. ¿Qué hacemos para evaluarlo? Bueno, empezamos a ver cuántas veces aparece este resultado o cuántas veces este individuo puede solucionar un problema. En el ejemplo de la antena, vamos a probar, por ejemplo, cuánta cobertura tiene. Tenemos que guardar ese porque tal vez mejoró en un 10, un 15 o en un 8% las anteriores señales o a sus progenitores. En este caso tenemos el progenitor 4. Este, si resuelve mejor el problema, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este se muera, lo va a aniquilar. Por lo tanto, hemos optimizado los resultados. Hemos hecho de que el nuevo individuo, a través de una mutación, sea mejor que el individuo original. Hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? Exactamente igual. Perfecto. Diga, Caterine. Tal vez quiera hacer alguna consulta. No, No. Bueno. no dije, no se preocupe, gracias. Muy bien. Por favor, ya saben que en cualquier rato pueden cortar si es que quieren hacer una observación o alguna pregunta. Bien, entonces, hasta aquí hemos empezado a trabajar con los individuos. Bien. ¿Cuánto es 2 más 2? Es 4. Para nosotros es fácil. Pero cuando hemos empezado a aprender a sumar, nos costó. Y fuimos cada vez mejorando nuestra suma, nuestro aprendizaje a través de la repetición, a través de lo que son ciertos elementos como los dedos, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, a analizar la suma como las cantidades, es decir, elementos que nosotros podemos ver o tocar. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta suma, también hablamos de optimización, porque 2 más 2 no va a ser ni menos ni más, va a ser algo exacto, pero la tendencia es llegar a ese 4. Por ejemplo, si yo inicio, voy a tomar una generación solamente inicial de dos individuos, es decir, un padre y los dos progenitores, X1 y X2, y voy a decir que estos individuos van a tener 8 elementos, es decir, un byte de información. ¿Yo puedo sumar 2 más 2? Sí, puedo hacer. Puedo generar valores aleatorios, por ejemplo, voy a hacer que este sea 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Este se aleja muchísimo en el tema del valor 4. Vamos a decir entonces que nuestra función de optimización es el 4. La idea es poder llegar al valor 4 con este algoritmo genético. Vamos a agarrar el elemento 2 y vamos a poner aquí
Araiche. De esta manera, así. Perfecto. Vamos a decir que esta es nuestra población inicial. Nuestra población inicial son los primeros individuos que vamos a crear. ¿A través de qué? De la asignación aleatoria. En una población inicial puede empezar con 2 individuos, puede empezar con 10, puede empezar con n individuos. Generalmente, la población inicial se la genera de manera aleatoria también. Es decir, que los algoritmos genéticos trabajan mucho con las estadísticas, la probabilidad y la aleatoriedad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estos elementos y vamos a ver. ¿Cuánto vale esto? Este va a valer 1, este 4, acá vale, estamos haciendo conversión binaria, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Lo voy a poner con rojo para que se vea diferente. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a convertir a binario. Entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Por lo tanto, si comparamos estos dos elementos, vamos a decir que esto es igual a la suma de todos sus valores. Y vamos a decir que este va a ser igual a la suma de todos sus valores de aquí. Perfecto. ¿Cuál sería el elemento más óptimo? El que más se acerca a la función de optimización. ¿Cuál es la función de optimización? Es el valor 4. ¿Cuál se acerca más a 4? 109. Entonces, ya sabemos que aquí este individuo es menos óptimo, digo más óptimo que este individuo. Vamos a generar un individuo 3. Este individuo 3 va a ser la combinación a través de la compuerta AND. Vamos a generar un individuo 4, esto me estoy adelantando, vamos a hacer por compuerta OR y vamos a hacer un elemento 5, no, hasta el 4. No me adelantaré mucho. Perfecto, ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser el individuo 3? Va a ser la combinación AND de ambos individuos. Perfecto. 0 y 1, 0. 1 y 1, 1. 1 y 0, 0. 1 y 0, 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. 0 y 0, 0. 1 y 0, 0. Perfecto. Vamos a hacer la combinación OR. 0 y 1, 1. 1 y 1, 1. 1 y 0, 1. 0 y 1, 1. 1 y 0, 1. 1 y 1, 1. 0 y 0, 0. Y 1 y 0, 1. En esta, ¿cuál va a ser ahora el individuo más óptimo? Al tiro sabemos que este de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Por lo tanto, este individuo se va a aproximar mucho más al valor, a la función de optimización, 68, por la combinación genética. Por eso al inicio les decía, mucho se aplica la compuerta AND para la combinación, porque es lo que más o menos se reproduce también en la naturaleza. Bien, hay otro tipo de combinación, ¿ya? Que está basada en la teoría justamente de lo que es la genética, que es la ley del 50%, donde nosotros aleatoriamente agarramos a los dos individuos y decimos, bueno, voy a copiar la mitad de los datos de un progenitor y la mitad de los datos del otro progenitor. El orden en que se los combinan es aleatorio. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos 3 nuevos individuos generados por la combinación genética de ambos progenitores que están dados en la primera generación. Vamos a sacar los valores aquí. Entonces decimos
Este vale 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Este va a ser entonces la suma de estos valores. Ahí, listo. Fíjense cómo se alejó con el oro, porque está manteniendo las características de activación de los dos individuos. Ahora este que estamos creando con el 50% de información, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64, que nos hace recuerdo a uno de los individuos anteriores. Fíjense cómo la combinación de ambos padres generó un individuo más óptimo, también combinando el 50% de la genética. ¿Ya? Ahora, el segundo elemento estaba más alejado, pero los hijos con combinaciones AND o la genética del 50% lo que hacen es aproximarse mucho más. La compuerta OR como operación de combinación, fíjense cómo nos aleja en algunos casos, en casos de optimización, de lo que es el valor deseado, pero también se la puede hacer. Ahora, ¿cómo sería la mutación? ¿A qué se refiere la mutación? La mutación sería agarrar uno de los individuos, por ejemplo, vamos a agarrar al individuo X1 y lo vamos a mutar. Ese X1 es este de aquí. Y vamos a mutarlo a través, por ejemplo, a través de una operación definida. Vamos a hacer la mutación, mutador o catalizador mutante. Listo. Va a ser un individuo de combinación. Lo voy a hacer de esta manera. Y vamos a poner que este individuo va a borrar parte de su información genética. Listo. Entonces el catalizador mutante va a ser la compuerta AND nuevamente y vamos a hacer que se combine con este elemento. Estamos mutando con ese valor la genética, que es algo que pasa, por ejemplo, con la radiación. La radiación va a sobrecargar los genes y van a morir algunos. Aquí estamos matando genes. ¿Por qué? Porque fíjense, al hacer el AND, aquí se va perdiendo información. Ahora, ¿cómo quedó este nuevo individuo? Y es lo que les comentaba de la genética. A veces la genética nos ayuda para mejorar. 1, 2, 4 y 8. Por lo tanto, este individuo va a tener 13. Fíjense cómo la mutación ha hecho de que nos acerquemos al resultado. ¿Cómo elijo yo la mutación, la función de mutación o el catalizador mutante? Eso dependiendo qué operaciones quiero hacer. Puedo hacer directamente una compuerta NOT a mi individuo, que sería otro. Vamos a hacer lo mismo. Voy a mostrarles aquí el individuo 1. Lo vamos a mutar a través de esta otra combinación. Mutar. Y voy a agarrar a este individuo 1. Y lo que era 1 lo voy a hacer 0. Lo que era 0 lo voy a hacer 1. Entonces, este 0 se convierte en 1, este 1 se convierte en 0, este 1 se convierte en 0, este 0 se convierte en 1, este 1 se convierte en 0, 0, 1, 0. En este caso, la mutación no tuvo el mismo efecto que la anterior, porque la anterior yo eliminé genes sabiendo de que me interesaba eliminar los de mayor peso. Esa fue la trampa y la lógica que utilicé. ¿Ya? Nosotros podemos buscar los valores de mutación, los operadores de mutación, en función también a la optimización que nosotros queremos hacer. Entonces, el algoritmo genético necesita esa función de optimización que nosotros tenemos que crear, generar
para también ayudar a los elementos de mutación. Entonces aquí 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. $146. Fíjense cómo han ido cambiando nuestras poblaciones. Todavía no hemos eliminado aquí ninguno. ¿Cómo eliminamos? Podemos hacer, sí, diga Mayra. Inge, no, perdón, he apretado de mi celular. Ah, ya, no se preocupe. Perdón, Inge. No se preocupe, tranquilo. Bien, entonces aquí nosotros tenemos ya varios individuos. Queremos optimizar también estos individuos. Entonces tenemos que ver los individuos que más se acercan. Yo puedo elegir aleatoriamente a mis individuos para optimizar. Si yo quiero optimizar todos los individuos, puedo buscar cuáles han sido los que más se han acercado y puedo ir aniquilando. Por ejemplo, en mi primera generación voy a matarlo a este. ¿Por qué? Porque es el que más sale. De esta segunda generación que he creado, el más óptimo es este. Entonces yo puedo matar a mis otros individuos o puedo matar solamente al peor de esa generación. Le voy a eliminar a este individuo. Aquí hemos creado este que es óptimo. Te lo voy a dejar. En una siguiente generación por mutación hemos generado este que tiene que quedarse porque no tiene competencia en esa generación. Ahora puedo mantener a estos individuos para mi generación actual. Vamos a separarlas y voy a decir que, bueno, tengo este individuo que vale 109. Listo. Tengo este otro individuo que vale 68. Luego tengo este otro individuo que tiene un valor de 100 en su función de activación. Luego tengo este que vale 13. Y luego tengo este que vale 146. Ahora con esto yo puedo ir optimizando o combinando. Por ejemplo, puedo combinar los individuos. Ahora esto lo voy a llamar X1, X2, X3, X4 y X5. Yo puedo combinar los individuos más óptimos. Por ejemplo, X2 con X4. Puedo hacer una combinación de un operador AND, por ejemplo, que es el que hemos utilizado. Entonces, perdón, me lo voy a marcar para no equivocarme. Ahí está X2 y aquí está X4. Un poco más oscuro que creo que no se ve muy bien. Listo. Y vamos a mutar. Entonces, con el operador AND sería 0, sería 0, sería 0, sería 0, sería 0, sería 1, sería 0 y sería 0. Si me equivoqué, por favor me corrigen. 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Fíjense cuánto se ha acercado el resultado. Vamos a hacer la combinación genética de los mismos dos elementos, pero del 50%. Vamos a agarrar el primero, 1, 2, 3, 4. Y vamos a agarrar los siguientes 4 del segundo. En este caso, fíjense cómo perdón, ahora sí.
cómo la función que era del 50% antes nos acercó mucho, pero ahora nos está alejando. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Por lo tanto, los nuevos individuos, uno se ha acercado y el otro se ha alejado. Pero fíjense que está más próximo que los otros individuos que habíamos generado al inicio con las poblaciones aleatorias iniciales. Es decir, que ha empezado a haber una tendencia de ¿qué? De acercarse al valor de la función de optimización. Esa es básicamente la capacidad, la forma de trabajar de lo que son los algoritmos genéticos, basados en la genética de las personas. Ahora, Iván, perdón que recién me corte para ver. Entonces, el catalizador mutante lo podemos elegir según veamos conveniente para nuestra función de optimización. Correcto. Ese catalizador nos va a intentar mejorar y nosotros podemos seleccionar. A veces puede ser aleatorio, como les decía, una compuerta de negación y vemos qué pasa. Y otras veces podemos nosotros buscar por un poco de lógica el área que más o menos sabemos que va a necesitar modificarse o desaparecer y acercar. En este caso es más sencillo porque la función de optimización pues, es un valor dado para hacer la sumatoria. Y en el caso de la antena, tendríamos un catalizador de mutación que estaría trabajando en la capacidad de la señal. Entonces habría que ver ese elemento. Por ejemplo, podría ser áreas de cobertura, podría ser la forma, la posición de las antenas que nosotros consideremos. Pero yo creo que cuando les tocó hacer el análisis, en el ejemplo que hemos visto de la antena, realmente es complicado porque si vemos el modelo de la antena, la verdad que se sale un poco de todo lo lógico para mejorar, a menos que hablemos de antenas JAG para las para las que hacen una señal direccional. Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes. Mayor cantidad de individuos. ¿Sí? Entonces, todo depende también de lo grande, de la complejidad del problema que queremos optimizar. Perfecto. Nos tomaremos de lo que vendría a ser la lógica difusa. ¿Ya? La lógica difusa es un último elemento que vamos a manejar dentro de lo que es la inteligencia artificial. Los tres modelos principales, podríamos decir, propuestos. Entonces, la lógica difusa o Fuzzy Logic es en realidad un modelo que fue propuesto bastante recientemente, más o menos en la década de los 60, si no estoy mal, por Sade. Y bueno, la lógica difusa en realidad es un modelo que nos permite también buscar pertenencias, ¿ya? Buscar patrones de pertenencia que un poco se maneje de manera de tendencias y no de probabilidades, aunque las probabilidades van a manejar las tendencias, un poco complejo ahí el concepto. ¿Por qué se dice de tendencias? Porque la idea de la lógica difusa es buscar todos los elementos externos que pueda para unirlos y poder conjugarlos para definir si eso que estamos en ese momento manipulando, esa información que estamos queriendo buscar, va a ser positiva, negativa o si va a tener una pertenencia no completa a un conjunto dado. Por lo tanto, la lógica difusa está basada en conjuntos difusos. Los conjuntos difusos en realidad son conjuntos, igual que como la teoría de conjuntos que tienen sus operaciones de intersección, etcétera, pero que no tienen esta forma
ya bien establecida, sino que tienen una forma difusa donde el entorno no es exacto, no es que pertenece y no pertenece, sino que va a pertenecer en un porcentaje, en una probabilidad. Por lo tanto, la pertenencia de un elemento a un conjunto dado dentro de lógica difusa va de 0 a 1, donde 0 es la no pertenencia absoluta y el 1 la pertenencia absoluta al conjunto. Es decir, que está totalmente seguro. Comparémoslo con la vida real. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, 2 más 5 más 4 por 3. Tal vez lo dije un poco rápido y alguien me dirá, creo que aproximadamente es 20. Aproximadamente. Creo que es aproximadamente 20. Ese resultado se va a acercar o se va a alejar o va a ser exacto. Entonces va a tener un rango de pertenencia. ¿Tiene sueño? Más o menos sí. Me siento cansado, pero no tengo todavía ganas de dormir. O sea, si estoy cansado, si tengo sueño, pero no es que me vaya a ir a dormir, por lo tanto hay un rango de pertenencia. Cuando nosotros, por ejemplo, enfriamos una habitación con el aire acondicionado o una heladera que tiene su compresor y está enfriando el contenido, si nosotros dejáramos que esa heladera funcione directamente con una termocupla para que se encienda, se apague, se encienda, se apague, ella estaría justamente haciendo eso. Llega a la temperatura, se apaga y va a seguir enfriando por un periodo, va a llegar a una temperatura dada y se va a volver a encender, etc. Entonces lo que hace la lógica difusa, por ejemplo, es aprender termodinámica bajo conceptos de pertenencia y poder definir si esa temperatura es óptima para apagar el aire y por la tendencia de enfriamiento que tiene, porque la termodinámica nos dice que todo cuerpo que está en movimiento, cuando cesa la fuerza que lo mantiene en movimiento, ese objeto tiene aún la tendencia, justamente no probabilidad, sino la tendencia de seguir en movimiento. Lo mismo se utilizaría en lógica difusa y lo que va a hacer es, por ejemplo, aquí sistemas de aires acondicionados. Entonces permite categorizar la temperatura para poder optimizar el uso de energía y podríamos hablar de pertenencias a está frío, está bastante frío, está muy frío o tal vez frío, templado, caliente y de esa manera poder establecer subconjuntos de pertenencia y saber cuándo tiene que apagar la compresora o cuándo está en un clima óptimo para la persona. También podemos hablarlo, por ejemplo, aplicarlo en sistemas de vigilancia, ¿no? Que manejan parámetros que realmente no son fijos para una medición. Queremos hacer un sistema de riego. Leía en su propuesta, me gustaría hacer un sistema de riego, la automatización. Bien, podríamos utilizar un sistema embebido con lógica difusa que nos permita, por ejemplo, optimizar el uso de agua a través de la categorización en subconjuntos y ver la pertenencia a estos. Para poder hacer predicciones meteorológicas, procesos industriales, sistemas de reconocimiento de escritura, reconocimiento facial, base de datos difusas. Entonces, la lógica difusa trabaja con los conjuntos para poder definir la pertenencia o no de los elementos. Para eso tenemos nosotros las funciones de pertenencia o lo que son la fusificación y la desfusificación, que es el proceso de agarrar el valor que nos llega de fuera y a través de una función, de una ecuación, darle una pertenencia, por ejemplo aquí, porcentaje de humedad. Entonces tendríamos bajo, medio y alto, pero la tendencia, fíjense, y no hablamos de probabilidad, sino de tendencia, es que llegue a un nivel alto si pasa este elemento según las características de lo que es temperatura y humedad. La combinación de ambos nos van a dar una tendencia, los elementos externos del entorno que nos van a permitir cambiar, modificar
lo que será la tendencia. Uno de los ejemplos que ya se los había dado es, por ejemplo, cuando nosotros queremos regresar a nuestras casas, estamos en algún lugar, por ejemplo, la universidad, y queremos regresar a nuestras casas y empezamos a analizar la situación. Por ejemplo, si salimos en la noche y estoy cansado, pues lo más seguro es que agarre y diga, bueno, me voy a mi casa, por lo tanto, si puedo, tomo un taxi, si tengo movilidad, me voy en la movilidad, o si no, me voy en un micro. Pero puede suceder también que, pucha, en mi casa no hay nada que cenar, entonces mejor me voy a cenar primero. Y la tendencia es tomar otra decisión, ir a comer. Sí, quiero irme a mi casa, me voy a ir a mi casa, pero primero voy a ir a comer algo. ¿Por qué? Porque analizó el entorno. Aparentemente podría ser una selección múltiple, pero si nosotros analizamos los elementos del entorno, podríamos tomar en cuenta lo que sería la pertenencia o no. ¿Me voy ahorita o me voy después? ¿Me voy a mi casa, voy a comer o voy a ahorrar dinero? Entonces podríamos hacer combinaciones en dos, en tres, en n dimensiones también para poder definir el criterio de la tendencia que nosotros buscamos. Entonces más o menos por ahí es lo que va la lógica difusa, que será un concepto que vamos a tratar también con algún posible ejemplo más adelante. Eso también para proponerles que ya puedan ir pensando en sus proyectos, ¿no? Hubo el que dijo que quería hacer un sistema de riego que le parecía interesante, entonces ya podemos ir pensando en que podríamos hacer un sistema embebido para poderlo aplicar en riego. Otro habló de seguridad en una casa, alguien dijo por ahí que quería trabajar con, por ejemplo, el ESP, podemos hacerlo. Entonces, vamos pensando en los proyectos y ya teniendo una idea un poco más clara, viendo las cosas que podemos realizar.